De los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, tenemos muchísimo gusto de recibir en los micrófonos de Contextos a la maestra Edna Jaime, politóloga, directora de México Evalúa, que opina sobre cómo repercute en el tema de seguridad y en el combate a la corrupción que el Ejército y la Marina tengan control en puertos y aduanas. Edna, un gusto tenerte en los micrófonos de Contextos. Manuel Cerrato, Marcela Pama, les saludamos. Muy buenos días, Marcela. Muy buenos días, Manuel. Pues qué gusto saludar de nuevo. Acá en La Laguna, muy contentos de tener la voz de Edna Jaime. Bueno, ¿cuáles son las repercusiones de esta decisión del gobierno federal de que el Ejército y la Marina se hagan cargo de la aduana después de que se había dicho mucho sobre la corrupción que encontraron y, por supuesto, de la actividad portuaria? Mira, yo lo que te podría decir en pocas palabras es que el presidente parece que está desistiendo de poder construir instituciones civiles, instancias civiles profesionales. Como que él ya nos mandó el mensaje que él no tiene interés en hacerlo, que se va por lo que él considera una vía más efectiva y rápida para el control de la inseguridad y la corrupción, que es poner al ejército. Entiendo que tenemos problemas, Marcela, con las instituciones civiles. Todos lo sabemos. Las aduanas son porosas y por ahí pasan armas, hay tráfico de personas. Digamos que no tenemos a el mejor diseño, a las mejores personas, los mejores mecanismos de control y de supervisión, y por eso el presidente toma la decisión. Pero creo que cuando él decide no apostar por construir instituciones civiles, sí está poniendo al país en una ruta que me parece arriesgada, está poniendo al país en una condición muy vulnerable. Y creo que por ahí no va. Lo importante sería identificar cuáles son los problemas, por qué en las aduanas se sigue presentando corrupción, por qué en los puertos de este país siguen fluyendo mercancías ilícitas y cómo poder solucionarlo. Como tú sabes, avanzamos en la administración pasada en la construcción de un sistema anticorrupción, un sistema nacional anticorrupción que prometía fortalecer las instituciones de una manera que pudiéramos eventualmente controlar la corrupción. Esa idea está abandonada. Y me parece que vamos a pagar la factura de no estar invirtiendo energía, recursos, en realmente tener instituciones que puedan prevenir, identificar y sancionar la corrupción. No creo que haya un camino que podamos allanar ese camino. Eventualmente lo tendremos que retomar, pero va a ser desde una posición de mucho más debilidad, Marcela. Entonces, entiendo las razones que llevan al presidente a tomar estas decisiones. No creo que vayan a resolver el problema y, sin embargo, vamos a tener más adelante un problema mayor. Sí. Porque inclusive estamos exponiendo a nuestras Fuerzas Armadas a tareas que no le corresponden. Uh-huh. Y sin buenos mecanismos de control, sin buenos mecanismos de supervisión, pues estamos también colocándolos en situaciones de riesgo de corrupción. Entonces, pues creo que a mí me parece que no son decisiones acertadas. Me parece que, al igual que en el tema de la seguridad, deberíamos de estar invirtiendo en la construcción de capacidades civiles y creo que las decisiones del presidente están pues debilitando de alguna manera al Estado mexicano, al componente civil, que es el componente predominante en un sistema democrático, se está debilitando. Uh-huh. Edna, preocupa, porque lo mismo les da actividades de construcción, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía, al Ejército, que le da entonces esta otra parte que tiene que ver con lo administrativo, porque ya la inspección corría a cargo del Ejército, pero entonces valida mucho todo esto que nos estás diciendo. Me preocupó algo que tú dijiste. ¿Qué está sucediendo con el Sistema Nacional Anticorrupción para luego aterrizarlo a los sistemas locales anticorrupción, los sistemas estatales anticorrupción?
Mira, Marcela, respecto al primer punto, sí me parece que el presidente cree que resuelve un problema llamando al ejército a tareas diversas. Él piensa que pues así puede controlar la corrupción, pero pues en realidad cuando una instancia, que puede ser militar, civil, ejecuta tareas que implican riesgos de corrupción, como por supuesto la contratación pública, es la adquisición de bienes y servicios para generar bienes públicos, pues ahí estamos ante riesgos importantes de corrupción. El presidente piensa que el ejército es incorruptible, eso es lo que yo me imagino. Ahora estarán expuestas a muchas oportunidades de corrupción al estar involucrados en tantas actividades. Necesitan tener muy buenos mecanismos de control, de prevención, para pues evitar que estos riesgos de corrupción acaben en actos de corrupción. Por eso es tan importante, por eso era tan importante el modelo que se planteó con el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que queríamos era tener instituciones eficaces, porque ya las tenemos. Tenemos ya en distintas instancias de órganos del Estado mexicano, tanto a nivel federal como a nivel local, tenemos pues ya como el andamiaje institucional para el control de la corrupción. No funciona, para todos debe ser evidente. No por ello, pues debemos pensar en alternativa de dar al ejército pues toda actividad que implique un riesgo de corrupción. Lo que tenemos que hacer es hacer que funcionen estas instituciones. Uh-huh. La reforma anticorrupción tiene dos componentes, o tres. Un componente es identificar cuáles eran los problemas dentro de las instituciones que tienen funciones anticorrupción para enmendarlos. Entonces se les dio bastante potencia, por ejemplo, a nivel federal, a la Auditoría Superior de la Federación. Se les dio más atribuciones. Pero otro tema muy importante es cómo se articulaban estas instituciones. La función pública, la Auditoría Superior de la Federación, las instancias que sancionan, que investigan y sancionan, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, y la apuesta era dar esas atribuciones y además articularlas mejor, porque instituciones fragmentadas en temas como esto no nos funcionan. Desafortunadamente, pues nos quedamos en el planteamiento normativo. Se hicieron reformas importantes, no solamente la que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, sino las que permitieron que algunas de estas instituciones tengan más atribuciones, y sin embargo, pues nos quedamos en el arranque, en el planteamiento del modelo, y ya no pudimos ir un poquito más allá. Por distintas razones, porque así como el presidente Enrique Peña Nieto festejó junto con las organizaciones que promovieron esta reforma, la instalación del sistema, no hizo nada para que realmente funcionara, todo lo contrario, ¿no? Y en esta administración, pues el presidente mira con desconfianza el sistema y no confía y no apuesta en una visión institucional para el control de la corrupción. Su énfasis está en temas de honestidad personal, pero eso no le va a ser suficiente al presidente. Y vamos a estar viendo pues casos de corrupción, me temo, porque pues la puerta está abierta, las oportunidades de corrupción están presentes, y decirte que pues hay mucha laxitud en esta administración en la manera en que se compra y se contrata obra pública. Están haciendo mucho uso de medidas extraordinarias como la adjudicación directa, la invitación restringida, y pues eso pues lo único que pues manda una señal de que los riesgos de corrupción se multiplican, y manda la señal de que pues no hay controles. Uh-huh. Entonces el presidente puede ser muy honesto, pero él no puede controlar la actividad, las decisiones de cientos de agentes en la administración pública que están tomando decisiones cotidianamente y que pueden incurrir uh-huh. en alguna modalidad de corrupción.
y si no tiene los instrumentos para poder identificarlos, detectarlos, y si no apuesta a este fortalecimiento institucional, pues vamos a contar las mismas historias que hemos contado en cada sexenio. Exacto. Edna, muy buen día, con el gusto de saludarte. De entrada, sí, el presidente pues se aleja cada vez más de esa promesa de campaña de regresar al ejército a los cuarteles, esto desde la ley de la Guardia Nacional, incluso desde antes, pues ya se veía que no era así. Y ahora, escuchándote, entonces me parece que serían insuficientes algunas propuestas que, por ejemplo, había hecho la Coparmex en el sentido de cómo regular de alguna manera este actuar del Ejército y la Marina en los puertos y aduanas. Por ejemplo, habían propuesto que hubiera rotación de personal destinado allí, algo muy parecido a las estrategias de seguridad de los sexenios pasados, donde se mandaba al Ejército o a la Policía Federal a ciertas plazas durante un tiempo determinado y luego los cambiaban justamente para evitar que se coludieran con autoridades locales y luego incurrieran en actos de corrupción. Otra propuesta es que la Secretaría de Hacienda pudiera intervenir directamente. Ahora, escuchándote, me parece entonces que estas propuestas son insuficientes, pero ¿tú crees que esta medida de enviar al Ejército y la Marina sea sostenible en el tiempo o en algún punto se puede revertir? Sobre todo porque, pues, lamentablemente la violencia en el país, pues, sigue creciendo. Estas medidas deberían de ser extraordinarias. Uh-huh. Extraordinarias en situaciones extraordinarias y deberían de tener un plazo de inicio y de conclusión. Porque si no lo hacemos así, jamás vamos a tener las instituciones civiles que necesitamos. Por ejemplo, refiriéndonos al tema de la seguridad, ¿cuándo vamos a construir policías locales, estatales, profesionales? Sí, pues hemos estado invirtiendo de manera predominante primero en lo que fue la Policía Federal, en fuerzas federales, y ahora pues los recursos están concentrándose en el Ejército y la Marina. Entonces no vamos a tener profesionales a cargo de nuestros puertos y nuestras aduanas, pues si no tenemos un plan. Entonces ahorita la intervención del Ejército debería ser extraordinaria porque las cosas están fuera de control, pero deberíamos regresar a una normalidad civil. Y para regresar a una normalidad civil sí necesitamos tener un proyecto de cómo realmente tener vigilancia en puertos y aduanas de agentes verdaderamente incorruptibles. Yo creo que eso no es imposible. Yo creo que no hemos encontrado la manera de hacerlo. Y yo creo que el estado de cosas tal como lo conocemos beneficia a poderosos. Entonces, creo que no ha habido un incentivo y no ha habido un proyecto verdaderamente integral, completo, y la voluntad política para instalarlo y para implementarlo. Entonces tenemos por eso resultados insuficientes. Pero tener al Ejército haciendo estas tareas, pues simplemente aplaza la solución. Esto no es una solución. Y al igual que en temas de seguridad, pues sí es preocupante que el Ejército vaya a tener cada vez más atribuciones en temas de seguridad y de justicia. Y esto creo que va a afectar la construcción de capacidades civiles. Y no vamos a recuperar la paz ni la seguridad si no encontramos, si no invertimos en la institucionalidad civil. Me refiero a policías, pero me refiero también a ministerios públicos, pero también me refiero a jueces. Y si no tenemos buenas políticas de prevención, todo el ciclo de la política criminal, y si no tenemos una buena gobernanza, seguridad, que realmente establezca los mecanismos de cooperación entre los distintos ámbitos de gobierno. Son temas bien difíciles y son temas que van a tomar pues por lo menos una generación, y el presidente no tiene tiempo. Entonces, por eso se va por esta salida falsa, porque no vamos a resolver el problema. Sí. Y simplemente vamos a estar el presidente pateando el bote.
ya para después de él el diluvio. Y el tema es que no creo que ni siquiera esto pueda resultar en una buena decisión para su administración. Entonces, hay que regresar a lo básico, a poner sobre la mesa la necesidad de construir instituciones civiles fuertes, profesionales, apostar por estos proyectos creo que es lo mejor que le podría suceder al país, y ojalá que el presidente, en lo que todavía tiene pues, bastante por delante para construir en este país, y yo creo que ojalá que recapacitara y entendiera que sin instituciones civiles este país no se va a sostener. Claro. Y que no eche por la borda ese 86.2% de aprobación que tiene la Marina y ese 83.4% que tiene el Ejército en comparación con la percepción que tiene el ciudadano de las policías estatales y de las policías municipales. Edna, muchísimas gracias. Sabemos que hay una agenda bien apretada y por eso es que pues tomamos muy en cuenta esta consideración de poder platicar con nosotros en Contextos. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela y Manuel. Me dio mucho gusto conversar con ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Igualmente, Edna, Muchísimas gracias. Sí, ¿no? Porque si